Buenos días. En esta oportunidad presentamos nuestro proyecto de responsabilidad social universitaria. Los integrantes somos Chunga León, Benjamín Alberto, Díaz Yanyaya Javier, Torres Arotinco, Julio Alex, Zúñiga Carpio, Manfred. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este proyecto hemos participado los cuatro en el experimento y en las siguientes diapositivas vamos a estar presentando en videos y en fotografías cómo se realizó el procedimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la carga eléctrica elemental. Bien, para empezar, vamos a definir cuál es nuestro objetivo al hacer esta experiencia, este experimento. Nuestro objetivo es determinar la carga eléctrica elemental en base al transporte de cargas por iones de cobre en una solución de sulfato de cobre. Bueno, en la imagen que estamos viendo es el fenómeno de electrólisis, cuando dos electrones separados se encuentran sumergidas en un electrolito y al pasar una corriente eléctrica a través de esta disolución, la masa del electrodo cambia, porque la corriente eléctrica en la solución electrolítica produce una migración de iones entre los electrodos cargados negativamente y positivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos de los materiales que hemos usado. Tenemos, por ejemplo, un vaso o cubeta de 1000 mililitros. También tenemos una solución de sulfato de cobre, electrodos planos de cobre, 2, el rheostato de 100 ohmios, un amperímetro, un amperímetro de 0 a 3 amperios, fuente de tensión regulable de 12 voltios, también un papel lijar de 11 por 13 centímetros y una balanza de precisión. Bueno, aquí cabe aclarar que la solución de sulfato de cobre se debe preparar disolviendo 250 gramos de cristales de cobre, bueno, en 1 litro de agua destilada y se debe agregar 50 mililitros de alcohol, etanol. Y bueno, todo ese conjunto se mueve continuamente con una varita y se tiene una solución de sulfato de cobre para nuestro experimento. Siguiente diapositiva. Bien, aquí los electrodos de cobre deben pulirse la parte ancha. Estos electrodos van a tener suciedad, etcétera, que puede hacer variar la masa. Entonces, antes de iniciar el experimento, nosotros debemos enjuagarlos en un chorro de agua, teniendo cuidado de no tocar con los dedos la superficie limpiada y usando el material, el papel lijar. Y bueno, uno de estos lo vamos a tomar como ánodo y el otro como cátodo. Le doy paso a mi compañero. Ya, bien. Una vez teniendo los electrodos ya secos, vamos a tomarlos y pesarlos en la balanza. Como tenemos en el primer electrodo con un peso de 47,64 gramos y el segundo electrodo que vamos a usar con un peso de 44,62 gramos. Siguiente tiro. Ahora bien, para decidir cuál va a ser nuestro cátodo, hemos tomado, ¿cómo se llama? Nuestro electrodo con la marca roja, que no va a ser nuestro ánodo, y el otro electrodo va a ser nuestro cátodo, el cual va a estar conectado, ¿no?, a nuestra corriente. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿cómo se llama? Veremos la instalación local de los equipos que vamos a usar. En este caso, vamos a conectar los cables, lo que es al riostato, a la fuente de voltaje, y ya sea la fuente de los 6 voltios del voltaje, el fuente de poder al amperímetro. Y nuestras placas electrodas van a estar separadas unas 2 o 3 centímetros en la solución de sulfato de cobre. Continúa mi siguiente compañero. Después de colocar lo que son los electrodos, el ánodo y el cátodo, como se puede observar, el ánodo va conectado al cable amarillo y el cátodo está conectado al cable negro y el rheostato. Eso se puede observar fácilmente y estamos respetando las distancias de 2 a 3 centímetros
Y como se puede observar es a 3 amperios, porque nuestro rango de acción es de 0 a 3. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, una vez que hemos iniciado a tomar este tiempo, tenemos que recordar que tienen que transcurrir 30 minutos. Y después de eso recién vamos a poder retirar el ánodo y el cátodo. Bien, al cerrar el circuito eléctrico, aquí se puede observar que estamos respetando la distancia de 2 a 3 centímetros de las placas, de los electrodos. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Lo que podemos visualizar a continuación es el resultado de 30 minutos de electrodos planos de cobre sumergidos en la solución de sulfato de cobre. Procedemos a apagar la fuente de, bueno, una vez cumplidos los 30 minutos. Listo, una vez apagada la fuente, procedemos a desconectar los electrodos y a sacarlos de la solución de sulfato de cobre. Posteriormente, estos se llevan los electrodos a un espacio pues, de menor temperatura para facilitar su secado. Es importante recordar que este debe ser secado sin contacto con algún tipo de objeto como un trapo, debido a que la capa superficial formada en el proceso de electrólisis podría desprenderse. A continuación se realiza el pesaje, debido a que la capa superficial creada pues, tiene cierto valor de peso. Tiene cierta masa y por lo tanto varía su peso. Y luego procedemos a la medición de toda la superficie que ha estado en contacto con la solución, para luego calcular lo que ha sido su área. Una vez pues, realizado el experimento, se procede a desconectar. Primero apagamos la fuente y luego procedemos a desconectarlo. Bien, hemos tomado los valores del ánodo y el cátodo. En el pesaje inicial del cátodo tenemos que es 47.69. En el ánodo es 44.62. Y la masa final en cada uno es de 48.30 y 45.38 gramos. Bien, nos pide hallar la diferencia de masas. Restamos la masa final con la masa inicial y nos da como resultado 0,61 y 0,76. Ya, el sulfato de cobre que se pegó a la superficie de los electrodos en el cátodo fue de 8.3 por 7.5 centímetros y en el caso del ánodo fue de 10.1 a 8,4 centímetros. Bien, otra cosa a tomar en consideración es que el error de precisión en los instrumentos también puede ser indispensable y recordarlo siempre porque afecta al resultado final lo que queremos hallar. Por ejemplo, en el voltímetro tenemos una variación de error que puede ser de 0,1 voltios, en el amperímetro de 0,1 amperios, en la balanza es 0,01 gramos y en el error de la regla es de 0,1 centímetros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es que estamos tomando estos valores en cuenta? Porque nosotros al querer hallar la carga eléctrica elemental de este ejercicio, vamos a tomar esta ecuación en cuenta. Vamos a tomar la carga elemental. Por lo tanto, debemos recordar que estamos hallando la diferencia de masas, el tiempo que ha pasado dentro del sulfato de cobre, la masa molar del cobre, el número de Avogadro, que es de 6.22 por 10.23 mol. La valencia del cobre también es importante. Y la carga elemental del electrón, que está acá, y la intensidad de corriente en la disolución. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte,
vamos a hallar la carga eléctrica elemental. Por ejemplo, tenemos que la masa, la diferencia de masas en el cátodo fue de 0,61 y en el caso de la diferencia de masas en el ánodo fue de 0,76. Es la única variación que vamos a encontrar en el ejercicio, porque los demás valores ya nos han dado. Bien, sabemos que el molar del cobre es de 63,55. Por lo tanto, se repite en ambos casos. La intensidad del amperímetro es de 1. El tiempo que es transcurrido, que fueron 30 minutos, pero nosotros al pasarlo a segundos son 1800. El valor de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, también se mantiene en dos casos. La valencia, sí, es de 2. Y masa, que en el cátodo es 0,61 y en el ánodo es 0,76. Nos dan valores diferentes. Por ejemplo, acá en el cátodo nos da que es 1,55 por 10 elevado a la menos 19 y en el ánodo que es 1,24 por 10 elevado a la menos 19. Ok. Ahora, eso es solamente para hallar sus masas. Ahora, tenemos que hallar también el cobre acumulado en los electrodos. ¿Cómo vamos a hallar esto? Bien, la masa vamos a seguir usando la misma, la diferencia de masas. Pero ahora tenemos que recordar también la densidad del cobre, 0,96 gramos sobre centímetro cúbico. Y se acuerdan de que también hallamos las distancias de su área. Entonces solo tenemos que multiplicar el 8,3 por 7,5 que nos va a dar que es 62,25 centímetros. Ese es su área. Entonces, primeramente, vamos a hallar el cátodo. La diferencia de masas sobre la densidad nos va a dar un valor de 0,68. Ahora, para nosotros hallar lo que es el cobre acumulado, que es lo que nos interesa hallar, en este caso vamos a poner el valor de 0,68 sobre el área, que es 62,25. Y nos da que el cobre que se ha acumulado en el cátodo es de 0,0011 centímetros cuadrados. En el caso del ánodo, vamos a usar también el mismo valor del cobre, su densidad, 8,96. Ponemos la ecuación para hallar el ánodo, la diferencia de masas sobre su densidad nos da 0,084. Entonces, también tenemos su área, lo que se ha pegado a la superficie, que es 10,1 por 8,4. Nos da 84,84 centímetros. Entonces, ponemos el resultado del ánodo, su densidad, con el índice del área que se ha impregnado, que es 0,84 sobre 84,84. Esto nos da un valor de 0,0009 centímetros cuadrados. Bien, doy paso a mi siguiente compañero. Lo que obtenemos de este experimento tenemos 3 puntos. Primero hablamos de la cuantización de la carga eléctrica. El experimento demostró que la carga eléctrica es cuantizada, evidenciado por la relación directa entre la masa de cobre depositada durante la electrólisis y transporte de carga eléctrica. Esto valida el valor elemental de la carga del electrón. Como segundo punto, tenemos la relación entre masa, tiempo e intensidad. Se estableció que la masa depositada en los electrodos está directamente relacionada con el tiempo de electrólisis y la intensidad de corriente aplicada, lo que refuerza la comprensión del proceso electroquímico. Como último punto, tenemos que la precisión del método experimental. Los resultados obtenidos se aproximan al valor bibliográfico de la carga elemental del electrón, destacando la precisión del método experimental utilizado. Las pequeñas desviaciones observadas se pueden atribuir a errores en la medición de masa o limitaciones instrumentales. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Si les gustó el experimento, no olviden suscribirse, poner su manito arriba y de comentar en la caja de comentarios si les pareció interesante que otros tipos de experimentos desearían que realizáramos y no se olviden, no lo intenten en casa.